Ya. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Perdón, entramos los viernes, ya ven que corremos de un programa a otro, pero ya estamos aquí los rapidines. Ya está aquí Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, aquí estoy, listo. Está con nosotros doña Stephanie Enaro. Stephanie, ¿cómo estás, amiga? Hola Tere, hola Jaime, muy bien y de buenas, Hola, feliz porque ya es viernes. Ay, sí, ya es viernes. Lo que pasa es que tú andas por China, ¿verdad? Enchinada. Ando enchinada, ahora sí les mando saludos a todos desde Beijing y ahorita les cuento por qué ando por aquí, porque creo que tiene que ver mucho con lo que se trató en la mañanera de hoy y pues vamos a comparar cómo se ven desde los dos extremos del mundo. Ahora sí Vamos te a veo comparar muy notas. tapada. Pues es que hace frío. Ya estamos en otoño. Ya se fue En el verano. Beijing, hace frío en Beijing. No, pues sí, está fresquito, 22 y ya va a llover, ¿eh? Les informo que ya va a llover. Bueno, pues sí, muchas cosas el día de hoy en la mañanera y mucha violencia en nuestro país, cosa que me acongoja muchísimo como a todos. Pero a ver, Jaime, pues vamos ahí. Bueno, bienvenida Stephanie, aunque estés en China, enchinada. Bueno, los datos de COVID de ayer, 8,828 personas contagiadas y 533 personas fallecidas. Sí es cierto, es menor que el jueves anterior. 63,660 casos activos, todavía están un poco altos los casos activos. Esos fueron los datos. La gran noticia mundial y que está recorriendo hoy, que el fármaco oral experimental de Merck contra el COVID-19, una cosa que se llama Molnupiravir, que tiene nombre como de grupo de rock alternativo, dice que reduce en alrededor de 50% la posibilidad de hospitalización o muerte de los pacientes con riesgo de enfermedad grave, según los resultados preliminares de los ensayos clínicos anunciados este viernes. O sea, es un medicamento que todavía no está en el mercado, pero que ha tenido los mejores resultados. Bueno, una cosa que va a presumir el presidente el lunes, seguramente, son las remesas que entraban al país, porque ascendieron el mes pasado a 4,396 millones de dólares en agosto, perdón, es el mes antepasado. Es un alza de 1,93% con relación al mes de julio. Es el segundo máximo histórico en fila y ya saben que el presidente lo presume como si fuera mérito de él. Bueno, hoy el presidente habló de varias cosas, de la reforma eléctrica, del Baby O, que fue impresionante cómo defendió a los criminales, la carta a Israel, del CONAPRED, que por fin se acordó del CONAPRED, de los dichos de Aznar y pues una cosa que dijo que es muy fuerte. Déjenme decirles que que el gobernador peor calificado de toda la República, que ya es decir mucho, es Cuauhtémoc Blanco de Morelos. Lo han asociado con las peores prácticas de gobierno, con actos de corrupción, con una pues, violencia ascendente en Morelos. Y hoy el presidente dijo, no está solo Cuauhtémoc Blanco, tiene todo mi respaldo. Híjole. ¿Saben qué es la especialidad de la casa? Pues las peores cosas. Bueno, yo creo que el tema central es, desde mi punto de vista, pero claro, podemos diferir, lo de la reforma eléctrica y el litio y lo de Baby O. Pues yo tengo muchas cosas que decir sobre estas dos cosas, pero a lo mejor se me adelantan mis compañeras, enhorabuena, y dejo a Stephanie, que se está acomodando el abrigo porque parece que viene una ráfaga de aire frío en Beijing. Así es, Jaime, ¿qué comes que adivinas? Ya tienes ahí tu bola de cristal. Y antes de entrar en el tema de la mañanera, les voy a contar qué hago por acá, qué hago en Beijing como corresponsal de Rapidín. Pues déjenme y les digo que ahora que estamos tocando el tema de la CFE en México, pues es importante ver lo que está pasando en China porque están ocurriendo una serie de apagones en más de la mitad del país.
que ya le recortaron las expectativas del crecimiento a esta economía y que aparte nos van a afectar otra vez en la cadena de suministros. Y es que imagínense, si China tiene 31 provincias, en 21 se han experimentado apagones. Pero no crean que esto está ocurriendo porque los generadores de aquí no tienen la capacidad para pues, sostener toda la producción de China. Lo que pasa es que, primero que nada, pues el 72% de la energía de China depende del carbón. Y entonces los precios del carbón han subido muchísimo. De hecho, se tiene calculado que han subido en el último año entre un 200 y un 205%. Entonces, esto hace que sea muy caro comprarlo y aparte, como China se lo compraba generalmente a Australia y ahorita están agarrados del chongo porque Australia pues ha acercado más a Estados Unidos, pues le han dejado comprar carbón a Australia y bueno, esto ha hecho que esta materia prima se escasa. Otro tema es que pues lo que más quería el gobierno chino es que los Juegos Olímpicos de Beijing, que se van a llevar a cabo en el invierno del 2022, pues que ya los cielos de China se vieran limpios, se vieran muy azules, ¿no? Para cumplir con sus objetivos de contra el cambio climático. Y entonces, pues empezaron a racionar la electricidad y muchas de las provincias pues no lo cumplieron y ahora pues están metiéndole mano dura para lograr cumplir con estos objetivos. Entonces vemos que no pasó de la noche a la mañana y ha sido casi, casi como pues un autogol. Y esto tiene a las fábricas con los horarios limitados, a la gente comprando velas para tener electricidad en su casa. En las grandes ciudades como Beijing y Shanghai, los semáforos no funcionan. Entonces hay un caos y esto lo vamos a sentir nosotros más en Navidad, porque como se afectaron las cadenas de suministro, pues va a haber escasez de productos. Y esto replantea otra vez la posibilidad de que muchas empresas se quieran salir de China, que ya lo habían hecho a inicios de la pandemia, y que se traigan sus compañías a otros lados. También nos va a afectar porque grandes calificadoras como Goldman Sachs o bancos como Citigroup ya recortaron la expectativa del crecimiento económico de China para este año. Citigroup lo tenía cerca de un 5%, ahora es un 4.1%, y esto nos afecta porque China es la segunda economía más grande del mundo y es responsable de cerca de un 23% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, imagínense cómo vamos a sentir pues los apagones que se están sintiendo en China y justo cuando estamos viviendo todavía una época muy difícil, la pandemia se alargó más de lo que muchos creíamos y pues las economías nos dejan de contraerse. Entonces es importante tomar nota de lo que está pasando en China, pues para no competir los mismos errores y ver la importancia que tiene diversificar las fuentes de energía para que esto no nos vaya a pasar. Tere. Pues sí, Stephanie, el mundo está entrando como, pues como en una guerra fría templada, ¿no? O sea, no sé cómo se podría decir. Literal. Nada Y más aquí el que, tema es que Estados Unidos también depende de la economía china. Entonces, esa es la diferencia con la Guerra Fría. Imagínate lo que nos va a pasar a nosotros en México si también esto le afecta a Estados Unidos. no, pues digo, es lo único que nos falta, de veras. En fin, creo que fue con el asunto del litio una mañanera pues muy nacionalista y con el asunto de la Comisión Federal de Electricidad, porque bueno, para el presidente la Comisión Federal de Electricidad es de todos los mexicanos y también para el presidente la explotación del litio debe de ser solo para los mexicanos. Y pues nada de que sigue adelante la reforma energética, tanto trabajo para hacer una reforma energética que realmente nos pusiera en una situación de competitividad en el mundo. Digo, las cosas ya cambiaron de 1938, el año en que se expropió el petróleo en México, al año 2021. Híjole, ya mero llegamos a los 100 años
y el presidente López pues sigue exactamente instalado en el pasado. O sea, para el presidente López lo mejor que puede pasar es la estatización de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, el que vaya para atrás a como dé lugar la reforma energética y la reforma eléctrica. Entonces, bueno, pues estamos viendo eso y aparte, pues no dudo que lo saque, quién sabe, porque ahora las cosas son un poquito menos favorables y esto sí implica una reforma constitucional, pero todo lo de la CFE, que está muy orgulloso, que ya lo mandó, que está contentísimo, en fin, creo que son ominosos los augurios, porque además económicamente México, creo que en la medida que siga esta escalada de violencia que estamos viviendo, pues la imagen de México se ve muy perjudicada y veo muy difícil que exista la certeza, la confianza cuando el país da bandazos de un momento a otro, cambiando las cosas como pues ahora le gustan al presidente, pues de que se anime a que haya de veras inversión productiva, a que más allá de las remesas y de la reinversión que hacen muchos empresarios, pues se genere riqueza, haya empleo. Mira, el otro día estaba yo leyendo, ahorita me acuerdo de qué estaba yo leyendo, pero parece ser que en la historia de la humanidad, pues no ha habido manera de generar riqueza, de generar empleo, más que pues a través de la inversión productiva. Y el presidente, pues fuera de sus, digo, obras faraónicas, como se le dice, y de su empecinamiento en Pemex y en la CFE, pues no crea las condiciones para que realmente México sea un destino de inversión que genere riqueza y que genere empleo. Con la pura repartición que hace el presidente con sus apoyos directos, pues sí, la gente puede sobrevivir, pero esto no genera movilidad social ni que la gente pueda salir de esta condición de pobreza en la que vive. Recordemos que hay 4 millones más de pobres en nuestro país desde que llegó la cuarta transformación. Esa sí que es una transformación, porque ahora sí que, como dice el dicho, ya éramos muchos y parió la abuela. Y pues sí, ya había una enorme desigualdad en nuestro país y desgraciadamente con este señor, pues no solamente existe una mayor desigualdad, sino existe un mayor número de personas que viven en pobreza o en pobreza extrema. Les quiero comentar, además de lo de la CFE y el litio, el asunto del Baby O. Creo que tengo ahí mucho que contarles, pero vale la pena pues, que le dediquemos, en mi caso, pues un espacio más grandecito ahorita en la segunda ronda, porque me parece lamentable, me da miedo la actitud del presidente tratando de disculpar pues a los delincuentes, y esto sucede igual en Morelos, igual en Guerrero, igual pues en cuanto, si los gobiernos son afines a él, entonces es que no saben manejarlo, no, que sí saben manejarlo, pero si no son afines a él, entonces es que claro, como son panistas, como en Guanajuato o en otros estados, entonces es culpa de los gobiernos locales. En fin, es una actitud a modo y una actitud que hace y genera una gran desconfianza en todos y mucho miedo, porque estamos en una situación de violencia desatada. Jaime. Bueno, sobre la reforma eléctrica. La ley eléctrica lo que hace es formalizar que la CFE va a tener, pase lo que pase, por lo menos, ojo con eso, por lo menos el 54% del mercado. El otro 46% del mercado lo va a tener la industria privada. Cuando mucho, ojo con lo que estoy diciendo, cuando menos la CFE va a tener 54%.
y lo máximo a lo que puedo llegar en la industria privada es al 46%. Bueno, la propuesta de energía eléctrica del presidente desaparece la Comisión Nacional de Hidrocarburos y desaparece la Comisión Reguladora de Energía, ¿sí? Y varias subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad. Recordemos que estos órganos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, habían sido hechos para vigilar precisamente tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad. Lo que significa la desaparición de estas comisiones es simplemente que pues van a poder hacer lo que quieran, como quieran y a la hora que quieran, tanto Pemex como la CFE. También, si la iniciativa privada no puede con el 46%, pues la Comisión Federal de Electricidad pues irá avanzando de ese 54%. Ese es un dato muy importante y hay varias preguntas al respecto. La primera pregunta es, se le quitan lo que se conoce como la figura de autoconsumo, con lo que se va a obligar a las empresas que ahora están bajo este rubro, se les va a obligar a comprar la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, van a ser clientes cautivos, digamos. ¿Qué va a pasar con esto? La primera pregunta que a mí se me ocurre es, ¿va a tener capacidad la Comisión Federal de Electricidad, esta comisión que ha tenido pérdidas notables, de dar energía eléctrica a todos los mexicanos cuando se necesita? Esa es la primera pregunta, que es la que más importa. Segundo, la parte de los precios. El presidente dijo que va a condenar a la CFE a no cobrar más que lo que la inflación señale. Si hay una inflación del 5% o del 6%, como señaló ahora el Banco de México, que está calculando que la inflación cierre en 6%, pues el aumento de la tarifa solo podrá ser del 6%. Eso es muy interesante para los consumidores, ojo con eso. Bueno, entonces esa es una parte. Y metió en la misma cosa al litio. Y uno dice, ¿y por qué metió al litio? Pues aprovechando, no debió hacerlo, pero aprovechó el camino. Sí, déjenme decirles que hay 8 concesiones para la explotación de litio en México. Y solo una de esas concesiones privadas está realmente trabajando en la explotación de litio. Sí es cierto que muchas de las concesiones que se hacen, pues especulan los privados para cuando el precio suba, pues ellos empiecen a explotar. No las explotan, sino que como que las guardan. ¿Sí? Bueno, el presidente lo que dice es que esas 8 concesiones se van a respetar, pero ya no se van a dar ni una más, ¿sí? En la medida en que los privados las trabajen. Si no las trabajan, entonces se las van a quitar. Ya quedamos en que de las 8 empresas privadas, solo una está trabajando la cuestión del litio. En fin, entonces, lo que dice el presidente es, ¿se va a respetar a la iniciativa privada? Pues formalmente sí, pero en la medida en que los precios los fije la Comisión Federal de Electricidad y las condiciones, pues en esa medida, pues quién sabe qué podrá pasar. ¿Sí? En parte esto es, miren, la reforma energética de Peña, sí es cierto que cuando se anunció la reforma energética de Peña, se dijo que los resultados iban a ver al final del sexenio, que iban a contenerse los precios, que todo iba a ser mejor, y la verdad es que no. Fue una insensatez del gobierno de Peña afirmar eso, porque un cambio de esta naturaleza no tarda 4 o 5 años, tarda mucho más. Pero pues la gente recuerda y este gobierno de López Obrador se aprovecha de eso y los cambios pues, no llegaron como había prometido el gobierno anterior. Entonces, la reforma energética pues no fue muy popular. La verdad es que no fue muy popular porque no impidió los gasolinazos, no impidió la subida del costo de la energía eléctrica.
Nomás recordarle a Teresa que no fue de 1938 el asunto de la reforma eléctrica, sino de 1960, cosa que el presidente... No, dije la expropiación petrolera, Jaime. Sí, pero lo que tiene relación con el tema es lo que pasó en 1960, con la nacionalización de la industria eléctrica del presidente López Mateos. Y sí, hoy citó al presidente nacionalista López Mateos, que ni siquiera se les había ocurrido. Bueno, déjenme decirles que el presidente nacionalista López Mateos fue más allá del presidente Lázaro Cárdenas, incluso en la cuestión de los hidrocarburos. Bueno, la gran pregunta también, aparte de la pregunta, ¿será suficiente la CFE para abastecer energía eléctrica? Uno. La gran pregunta es si la reforma eléctrica será aprobada. Se necesita una votación constitucional y yo les voy a decir lo que creo. Yo creo que sí. Y yo creo que quien va a votar con Morena va a ser el PRI. ¿Por qué? Porque el tema de la reforma eléctrica, una CFE nacionalista, una CFE fuerte, una CFE como la quiso el presidente López Mateos, priista, ese tema del nacionalismo y de la CFE y del petróleo, yo creo que encuentra grandes simpatías entre los legisladores priistas. Por eso creo que pues iba a alcanzar, digo, ojalá me equivoque, pero no lo creo, ¿sí? Primero. Segundo, si ustedes les preguntan a los consumidores, oigan, pues ¿están de acuerdo ustedes en que no suban los precios más allá de la inflación? Pues a menos que uno sea un insensato, pues va a decir, sí, sí, estoy de acuerdo. Pero el problema no es ese. El problema es el que dijo Stephanie muy bien al principio. China, con sus agotamientos no solamente está escaseando el carbón, sino también el gas, ¿sí? Con el problema de Europa y España, en especial de la elevación de los precios de los energéticos. Y con México, pues les voy a decir una cosa, están escaseando y se van a encarecer el gas, el petróleo, que está subiendo de precio, ¿sí? Y el carbón. Y estamos regresando al carbón, no solamente en China, sino también en Europa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si el gobierno dice se van a sujetar los precios, pues sí, se van a sujetar, nada más que aquí hay un pequeño detalle, se van a subsidiar los precios. No tengo problema, me queda claro que pues mucha gente no gana lo suficiente como para aguantar una tarifa alta, la creciente, pero este es un dulce para todos, porque si tú no le dices a los consumidores, oye, pues fíjate que no va a subir más que con la inflación, todo el mundo dice que sí, yo apoyo al López Obrador, sí, pero por el otro lado de los impuestos, pues es cada vez más cantidad de impuestos se van a dedicar a subsidiar la energía eléctrica, incluso de las personas con más poder adquisitivo. Yo creo, yo quisiera verla en detalle, la ley, no la he visto en detalle, pero es una cosa que suena bien, es un dulce que parece bien, pero me temo que tiene un centro amargo. Y con esto termino esta parte, voy a hablar después del Baby O. Stephanie. Me parece que hay que agregar una cosa que es fundamental en estas circunstancias paralelas, ¿no? Que se está viviendo en Beijing y con lo que dijo hoy el presidente en México. A diferencia de lo que pasa en Europa, donde cuando las materias primas suben, pues el costo lo absorbe el consumidor. En China, el gobierno emite un máximo, un tope máximo para el costo de la electricidad y esto pues no le llega al consumidor, le llega al gobierno. Entonces, también por eso están limitando la electricidad. Aquí en el caso de México, pues obviamente si el costo de las materias primas suben, también lo absorberíamos nosotros como consumidores. Entonces, por eso es preocupante lo que estaba comentando Jaime en este momento con la escasez de las materias. En el tema del litio, creo que es importante decir varias cosas. El primero, que el litio es el nuevo petróleo. El litio se utiliza mucho para producir bienes de alta tecnología. Nuestras pilas del celular tienen litio,
también misiles nucleares, tienen litio. Entonces es como el nuevo petróleo, pero más allá de la energía también para otros fines. Entonces por eso también es tan cotizado y esa fue una de las razones por las que empresas como Apple decidieron poner sus fábricas en China, porque tenían un fácil acceso al litio y esto también ha hecho que China tenga una relación pues bastante cercana con Corea del Norte, porque un yacimiento importante de litio está en Corea del Norte muy cerca de la frontera con China. Entonces el litio es un recurso muy importante que va a comenzar a mover al mundo cada vez con más inercia. Por eso es importante el yacimiento que tenemos aquí en México, porque está en la zona norte de nuestro país, que ya está pues muy cerca de la frontera con Estados Unidos, y ahí está Tesla. Entonces, por eso es cada vez más estratégico. Su precio ha ido subiendo. El yacimiento que tenemos en Sonora se calcula que es de 243 millones de toneladas, entonces es bastante grande. Hay quienes dicen que es el mayor yacimiento del mundo y hay otros dicen que sí es grande, pero que no es el mayor porque se tiene que descontar toda la arcilla que está en ese territorio. Pero bueno, de cualquier manera es un yacimiento importante que si se maneja bien podría contribuir a pues alivianar la carga de la deuda de la nación, porque la tonelada ha subido. La tonelada de litio está en $12,000. Entonces, obviamente sería un ingreso considerable. Aquí el tema es que al nacionalizar el litio y revivir el mito de la expropiación petrolera, pero en una versión del 2021, es que se está siguiendo el modelo de Bolivia. Y el tema aquí es que sí se tiene considerada la extracción, pero pues no la producción de la manera en que se requiere para que sea utilizado para bienes de alta tecnología. Y esto es precisamente el problema al que se ha enfrentado Bolivia. Sí lo nacionalizó, pero ha tenido que recurrir a socios extranjeros para poder producirlo y ahí es donde está la falla. Entonces, yo lo que no quiero es que estemos muy orgullosos de que el litio sea pues ya mexicano, pero que al rato veamos que se repite la misma historia como con Pemex. Entonces hay que tener pues mucho cuidado con lo que está sucediendo y sobre todo ver que se haga de la manera correcta. Tere. Ofrezco disculpas porque me salí un momentito del aire, no sé si se dieron cuenta, pero es que está lloviendo aquí en la Ciudad de México, en Polanco, y yo creo que está afectando. Oigan, pues yo quiero hablar de otros temas que me parecen también importantes y que tienen que ver con lo del Baby O. Ustedes saben que el día de hoy en Guerrero cambiaron 79 alcaldes. O sea, a partir del 1 de octubre, aquí también en la Ciudad de México, los nuevos alcaldes tomaron posesión en las alcaldías que ganaron, que son muchas aquí en la ciudad. Y leyendo a Alejandro Ope, me parece un hombre que conoce mucho de la materia y que es un experto en el tema de seguridad, pues él dice que lo que pasó en el Baby O es algo que tiene que ver pues con un mensaje que está mandando el crimen organizado, pues con este ataque en un lugar tan emblemático como el Baby O desde hace muchos años, desde los años 70 en Acapulco. A ver, yo les quiero contar lo que yo sé y he leído. Bueno, el Baby O, primero, pues es un lugar que está en la costera, como ustedes saben, en Acapulco, es un lugar famoso mundialmente, que digamos que es un lugar emblemático del turismo, de la diversión que en algún momento representó el puerto de Acapulco para el turismo internacional. Eduardo Césarman, quien es el dueño de este negocio, bueno, ha dicho ya que no ha recibido ningún tipo de extorsión, ni le han pedido derecho de piso, ni ha recibido amenazas. El presidente se agarra de esto
para decir que, bueno, pues que no tiene nada que ver este hecho con el crimen organizado. Y Alejandro Ope lo que dice es, claro que tiene que ver con el crimen organizado. Lo primero, veamos qué lugar escogieron, pues justo los delincuentes, para decir y mostrar que ellos pueden hacer lo que les dé la gana en Acapulco, aparte en un lugar que está en una zona hipertransitada, en donde un desastre de estas características podría tener consecuencias pues de muchas muertes en Acapulco y que sería pues ya el punto final pues a este puerto pues para representar todavía un atractivo turístico. Así es el grado de violencia que tienen en este estado. Eso por un lado. Por otro lado, también se ha intentado sugerir por parte del gobierno que lo que pasa es que en el Baby O había un seguro que tenía 18 meses cerrado el establecimiento, lo cual es cierto, y que fue un autoincendio, digamos, pues para poder cobrar el seguro. Falso, no tenía seguro el Baby O, sí, es cierto que tenía 18 meses cerrado, pero estaban trabajando pues para seguir implementando el servicio a domicilio de comida, de bebida, en fin, pues para tratar de sobrevivir a esta pandemia y a la situación pues terrible que estamos viviendo en todo México y en todo el mundo. Las declaraciones de Eduardo Césarman, yo las he escuchado en distintos medios de comunicación y lo que dice es, bueno, evidentemente fue un grupo de personas que golpearon al vigilante, que se metieron con bidones de gasolina, que esparcieron la gasolina, le prendieron fuego y se fueron. Y es una demostración simplemente del poderío que tiene el crimen organizado en Guerrero y especialmente en Acapulco. Creo que es una señal pues muy ominosa, que genera mucho miedo para el turismo internacional, de por sí muy disminuido con el problema de la pandemia. Y lo que más tristeza da es que el presidente, en lugar de tomar una actitud responsable y decir, se va a investigar, vamos a ver, tendremos que tomar medidas extraordinarias, no sé. En lugar de eso, trata de quitarle importancia, primero diciendo todas las versiones oficiales que había sido el famoso cortocircuito, y cuando ya vieron que era imposible sostener esta mentira, pues entonces tratando de quitarle importancia y de desligar al crimen organizado de este atentado. Me parece de verdad que México, entre los atentados, entre los municipios que están en poder del crimen organizado, el linchamiento de Morelos, este video que circula por internet al que Jaime hizo referencia ya de un número importante de personas amenazadas por criminales con armas de fuego, en fin, y que le está dando la vuelta al mundo, porque acuérdense que lo que, ahora sí que como diría Malinowski, una vez en internet, siempre en internet, esto no se puede controlar. Yo creo que es algo que está afectando gravemente, no solo la seguridad y la vida de los mexicanos, sino también la posibilidad de que México se restablezca económicamente como todos quisiéramos. Jaime. Voy. A ver, una cosa es cierta, lo que dicen mis compañeras, estoy totalmente de acuerdo, petróleo y electricidad. Miren, siempre nos dijeron cuando éramos niños que era nuestro, y la verdad es que ni el petróleo ni la electricidad fueron nuestros. Eran de una burocracia sindical y de una burocracia política, ¿sí? Así que no digan que eran nuestros, en fin. Bueno, nada más rapidísimo, dice, Esencias ya está aquí, ya apareció, ayer no lo vimos, entonces qué bueno que ya está aquí, saludos Esencias. Sí, varios nos escriben preguntándonos qué onda con que los mayores de 18 años tengan que pagar
impuestos, no. La propuesta de, ya saben quién, a través de la directora del SAT, es que todos los mayores de 18 años tengan registro federal de causantes. ¿Sí? Evidentemente, la propuesta es para empezar a los que trabajan, de como sea, empiecen a pagar impuestos. Y sí, porque necesitan lana. No que paguen impuestos, uno saca su registro y si no tiene empleo, pues no paga impuestos. De todas maneras, sacar el registro federal de causantes pues es un método de control. La propuesta no ha sido aprobada, ojalá que no sea aprobada. No porque yo crea que la gente no debe pagar impuestos, yo creo que debe pagar impuestos, pero me parece que es una propuesta que de alguna manera lo que está buscando pues es amedrentar a la gente. Me pregunta José Vázquez por qué estoy tan elegante. Pues es que ahora ando vendiendo la Enciclopedia Británica de Puerto y uno tiene que tener pues buena presencia. Viquita Pure nos pone un tema sobre la mesa que es interesante, que dice que eliminar a la Comisión Reguladora de Energía podría ir en contravención del TEMEC. Y bueno, vamos a ver qué cara ponen nuestros socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, porque una cosa es que el presidente dice, voy a mandar la iniciativa y voy a mandar la iniciativa, y otra que la mande. Vamos a ver cuál es la reacción de nuestros socios. Bueno, yo coincido totalmente con lo que dice Teresa del Baby O, lo del video, todo eso. A mí, y insisto en este punto, ya lo dije, ya lo dijimos, pero hay que insistirlo. Vean la parte en donde le preguntan sobre el Baby O. Vean la parte de la mañanera en donde habla el presidente de eso. Y el presidente dice, es que no sabemos realmente lo que pasó. Hay que esperarse. Dice, no podemos culpar al crimen organizado. Órale, fíjense lo que dice el presidente de la República. No podemos culpar al crimen organizado. Entonces, oigan, pues la verdad es que tiene todo el sello del crimen organizado. Sí es cierto, hay que ver, pero el presidente no tiene que disculpar. El presidente puede decir, se siguen las investigaciones y punto. Pero decir que no podemos culpar al crimen organizado, pues a lo mejor no de esto, pero de 1000 cosas más sí lo podemos culpar. El presidente parece que no quiere que se toque al crimen organizado ni con el pétalo de una rosa. La carta de Israel para solicitar la extradición de Tomás Herón, leyó la carta Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos. Lo que le dice, ya que no puede legalmente acusar a Tomás Herón en Israel para que lo deporten, hace uso del expediente de los derechos humanos. Y dice, pues Israel ha protegido los derechos humanos, sabe Israel lo que es esto, y Tomás Herón fue un violador de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Digamos que usa el expediente de derechos humanos. Pero ¿saben qué me llamó la atención, Stephanie, Teresa y todos los que nos oyen? Que no fue Marcelo Ebrard, porque finalmente sí, me parece que Encinas es el encargado de derechos humanos, pero hasta donde yo sé, quien debió haber supervisado el envío de la carta y todo lo demás, pues se llama Marcelo Ebrard. Pero como el presidente no es el jefe de campaña de Marcelo Ebrard, sino solo de Claudia Sheinbaum, me parece que lo que vimos hoy fue el deseo de limitar cualquier protagonismo de Marcelo Ebrard. Y bueno, el CONAPRED, después de semanas y meses de que el CONAPRED esté acéfalo, finalmente dijo el presidente que va a proponer a 3 mujeres indígenas y que las que no queden se van a integrar al Consejo Interior. Por fin se acordó del CONAPRED y eso es lo que realmente le interesa del CONAPRED. ¿Sí? Entonces yo aquí dejo esto, en fin, porque sí me parece, lo que más me disgustó fue ese tono de, saben que a lo mejor no fue el crimen organizado. Eso no me gustó absolutamente y me pareció muy simbólico que no haya sido Marcelo el que leyera la carta, sino Encinas. Y ya.
Stephanie. Pero yo quiero comentar sobre el tema del Baby O. Estoy de acuerdo con lo que han dicho Jaime y Tere. Pareciera que pues está defendiendo al crimen organizado que no respalda a los empresarios. Y a mí esto me parece lamentable porque hace unos días salió una nota publicada en el periódico El Economista en donde decía que México era el mercado que más estaba creciendo para el crimen organizado. Y creo que con declaraciones como esta por parte del presidente, pues es más que obvio. No se puede decir que no sabe, que no se sabe quién lo hizo, que no se ve, porque hay un video que está circulando en las redes donde se ve como, no me acuerdo si eran 3 o 4 personas, pues entran, ¿no? Y le están echando un líquido, yo creo que ha haber sido gasolina, ¿no? Para que se diera el incendio. Ahora, más allá de todo esto, estaba leyendo que el BIO emplea a 50 personas. Yo creo que con una situación tan difícil como la que estamos pasando por la pandemia, pues cualquier acto que ponga en riesgo el empleo de cualquier persona, pues se debe de lamentar y debemos de ser solidarios porque son personas que pusieron, que ahora se están viendo en peligro, ¿no? Pues los ingresos que van a llevar a sus familias. Y eso es terrible. Aparte de todo esto, creo que no ayuda a la reputación del puerto de Acapulco, porque el puerto de Acapulco es un lugar que vive de la industria turística. Con este tipo de sucesos, más personas se la van a pensar 2 veces antes de ir. Y también creo que pues el Baby O pues, es uno de los íconos de esta vida que tiene Acapulco, porque no solo son las playas, también en sus buenos tiempos, pues tuvo una vida nocturna bastante notoria, no solo en la época dorada donde estaban pues Frank Sinatra y todos los de Hollywood, sino también en una época más reciente y el Baby O sí ha sido un ícono. Entonces creo que esto es lamentable y me preocupa lo que va a pasar con esas 50 personas que dependen del Baby O para llevar ingresos a su familia, porque estar cerrados 18 meses no son nada fáciles, no se tienen ingresos y sin embargo, pues las personas que están a cargo de este lugar, pues siguen teniendo la responsabilidad de pagar una nómina y de innovar para intentar salir adelante y el hecho de que se haya incendiado me parece pues un hecho triste y lamentable. Tere. De acuerdo con Stephanie, es la guerra de siempre contra los empresarios y a favor del crimen organizado. Me da tristeza decir esto, me duele decir esto, me preocupa decir esto, pero bueno, es que ya hemos tenido, estoy con el audífono porque está cayendo el diluvio universal aquí en Polanco y oigo pues el ruido terrible y a veces pues no, ya no escucho las voces por más que le suba yo el volumen a la computadora. Pero bueno, creo que sí realmente es muy preocupante que el presidente siempre salga a defender a los criminales, de alguna manera exonerarlos, disculparlos, bajar la atención, digamos, alrededor de estos temas y ataque pues a los empresarios, como decía Stephanie. Digo, yo conozco muchos pues pequeños empresarios que tienen un café o que tienen una tintorería o que tienen un pequeño restaurante y que realmente se las han visto muy complicadas, la cantidad de restaurantes que han quebrado en el país y en toda la Ciudad de México es muy alta. Y el Baby O es un lugar emblemático, qué ni qué, de Acapulco. Ahorita y antes, tiene muchos años siendo un lugar emblemático de Acapulco, donde iban, pues Luis Miguel, para mencionar alguno, donde iban, pues, en fin, que le daba el sabor a Acapulco de ser un puerto, pues que atraía a grandes personalidades de todo el mundo. Y aparte de todo eso, pues que como imagen para México y para el turismo era interesante,
pues aparte de todo eso, le daba empleo a muchas personas. Entonces es muy lamentable lo que dice el presidente. Ya bajó tantito, ay, qué bueno. Ya bajó tantito el aguacero. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar pues el horror de las declaraciones de Aznar y peor aún la respuesta de los señores de la 4T. Bueno, el presidente Aznar, como ustedes saben, es un hombre de derecha, cargadito hasta más allá de la derecha. Dicen que el señor Abascal de Vox, pues fue un discípulo pues muy cercano de el presidente Aznar, fue presidente del gobierno español durante muchos años y a mí siempre me pareció un hombre con poca sensibilidad política, que siempre se cargó pues hacia el otro lado en medidas pues o puntos de vista con los que yo no coincido. Pero creo que la puesta en ridículo que hizo el presidente Aznar del presidente López Obrador es lamentable y al mismo tiempo me hace ver que el presidente López Obrador ha llevado la discusión de estos temas pues a niveles realmente muy elementales. Creo que se encontró el presidente López Obrador con la medida de su zapato, con la horma de su zapato, porque Pedro Sánchez tuvo el buen gusto de no contestarle y de, en fin, pero el expresidente Aznar, pues sí tuvo una respuesta. ¿Cómo se llama este? Andrés de parte azteca, López de parte maya. A ver, ¿cómo se llama? En fin, hizo una burla y un escarnio del presidente sin ninguna necesidad. Y yo creo que ahorita lo que tendríamos que estar buscando en México es buenas relaciones, no por los problemas de hace 500 años, a lo mejor Jaime no está de acuerdo conmigo, pero creo que el Papa ya le dijo al señor López Obrador, pues sí, nosotros miren, ya les pedimos perdón, ya otra cosa mariposa, porque ahorita hay muchos problemas en el mundo. El señor Aznar pues se clavó en esto, le dio un uso político, además al asunto, pues simplemente por intereses electorales, porque el Partido Popular, este partido de derecha, no está en el gobierno ahorita en España y se agarra de cualquier cosa, pues porque así es la política. Y me lamento, digamos, que el presidente López Obrador, pues por las cosas que hace y dice, en lugar de estar trabajando por los problemas que tenemos hoy, 1 de octubre del 2021, pues se remonte a 500 años atrás, cuando tenemos gravísimos problemas de seguridad económicos y se vuelva una botana, porque el presidente López, pues ahorita, a mí me parece muy mal lo que contestó Aznar. Aznar me parece un hombre, repito, pues con el que no tengo ninguna afinidad de ningún tipo, pero me parece que el presidente ahora sí que, como dicen en mi pueblo, se puso de pechito, pues para que lo utilicen, y eso lo lamento muchísimo. Jaime. Bueno, a mí, Jaime. aquí estoy. A mí, No te oyes. Ah, sí, ya. Aznar, cálmate, calma. Aznar es un hombre que es un ciudadano común y corriente. Sí fui presidente, pero ahora no es presidente. Miren, mi mamá me enseñó que cuando dos necios se pelean, es mejor no meterse. Sí. Así simple, así. O sea, me pareció lamentable lo que contestó Aznar y me parece triste. Ya vieron que salieron luego a defender la candidata de López Obrador, Sheinbaum, luego salió a decir que era un presidente humanista. Bueno. No, y a decir que Aznar es un jumento, o sea, eso le contestaron. Sí, y también Mario Delgado dijo que había ofendido a los pueblos indígenas. Pues no ofendió, pues es un pleito entre necios. Y de veras mi mamá me dijo, cuando veas que dos necios se pelean, tú ni te metas, porque vas a resultar otro necio. Entonces mejor ni me meto. La verdad es que
ni fu ni fa. Y sí, yo he dicho que hay que hacer una relectura del pasado, de la conquista, y sí, el pasado siempre está entre nosotros, el pasado no es algo que no nos afecte, no, hay que hacer una relectura, pero no hay que hacer una relectura con la camiseta indígena, no somos indígenas, tampoco somos españoles, como dicen mucha gente, pues somos mestizos, pero esa relectura no tiene nada que ver con las necesidades del observador, ni con las necesidades de Aznar. Entonces, recuerden esto que decía mi mamá, cuando dos necios se peleen, tú no te metas, no nos metamos. Y con eso ya son mis últimos comentarios. No sé si Stephanie quiere hacer sus últimos y penúltimos y antepenúltimos, porque ya la estamos extrañando. Déjenme decirles que ya la estamos extrañando desde ahora, porque el próximo viernes ni un lazo nos va a lanzar desde Egipto, ni un lazo. Entonces estamos viendo si hacemos varios programas especiales, cantando, bailando, disfrazados, sin disfraz, con Stephanie, antes de que se vaya. ¿Sí? En fin, pero sí. Que huelen los camellos. No es cierto. Bueno, pues los dejo con Stephanie y luego me voy a leer comentarios. Bueno, pues ahora sí, para no perder la costumbre, la última y nos vamos. Yo quiero decirles que a mí me parece muy triste la altura que han perdido nuestras relaciones internacionales. Ya cuando nuestra interacción con otros países se resume a dimes y diretes, creo que se ha perdido contenido. Y un país tan maravilloso como es el nuestro, que tiene tanto que ofrecer, pues no debería estar envuelto en esas circunstancias. Y por supuesto que estoy de acuerdo con Tere y con Jaime que la actitud de Aznar es detestable. Eso solamente demuestra la soberbia de una persona que fue algo que hoy ya no es mucho, aparte de dar conferencias, y que quiso atraer los reflectores. Creo que me gustó la parte en donde el presidente habla del perdón, ¿no? Que el perdón es libertad. Y yo creo que más allá de estarle pidiendo a alguien que nos pida perdón, yo creo que el perdón es un acto individual. Así que cada uno tenemos que estar conscientes de lo que implica nuestra historia. Sí, así es una historia que fue violenta, ¿no? Por todos lados, por la llegada de los españoles, pero también los aztecas eran violentos con los pueblos que dominaban. Y de alguna manera, pues ya ni los aztecas están aquí, ni los españoles de esta época están aquí. Somos el resultado del encuentro de esos dos mundos. Y yo creo que ya hay que cambiar nuestra visión y ver lo mejor que nos han dejado esos dos mundos. En verdad tenemos una cultura maravillosa gracias a esas dos mezclas. Hay que verlo así, hay que trabajar el perdón de una manera individual y no estarnos peleando en que si otra persona o otra nación nos pide perdón o no. Con eso me quedo el día de hoy de esta conferencia y me parece en verdad muy triste, lo remarco, que nuestras relaciones internacionales, sobre todo con un país que es tan fuerte en la inversión para nuestra industria hotelera, se hayan rebajado a dimes y diretes. Ya con esta Stephanie, haznos tus artículos, a ver, cuéntanos. Pues esta semana escribí sobre el apagón. ¿Está ahorita en El Economista? Ahorita les mando el link. Sí, ahí está en El Economista. Ahorita les mando el link para que pues lo puedan tener, porque creo que es preocupante lo que está pasando aquí en China con el apagón. Es como si nos llueve sobre mojado, pues con esta crisis económica que no acaba desde que inició la pandemia. Y pues bueno, ya para cerrar también les comparto mi cuenta de Twitter. Me pueden encontrar en @EnaroStephanie, Enaro es con H, y pues los voy a extrañar. No es cierto, mientes. Te vas felizota, ¿verdad, Jaime? Claro. Totalmente. Que sí, pero eso no quiere decir que no los voy a extrañar. Voy a extrañar a todos los rapidines. Que se va a subir en un camello con todo y las moscas y que huele a caca y todo, pero que se va a subir. No, recién bañaditos. Los voy a pedir así. Ay, pobres camellos. Ya les contaré. No, qué padre, Stephanie. Nos
mandas ahí comentarios, nos mandas ahí fotos y las vamos a estar subiendo. Diviértete mucho y disfruta muchísimo, de veras, ¿eh? Claro Y que te sí, vamos a extrañar. voy a estar haciendo mis reportajes en vivo, ya les contaré. Muy bien. Recaditos, Jaime. A ver, yo quiero hablar del artículo de Teresa. Ya sé que ella no quiere hablar de mi artículo, pero yo sí quiero Sí, hablar ya del lo subí artículo de también. Teresa. Porque precisamente pregunta Teresa de qué se trata, dice el artículo. Y bueno, es algo de lo que estaba mencionando Stephanie sobre un artículo que salió sobre el crimen organizado. Si nos cuentas rápidamente, Teresa, de tu artículo. Sí, miren, es que hay un índice global contra el crimen organizado que tiene su sede en Ginebra, y esta agrupación civil pues está conformada por una serie de expertos académicos que analizan la situación del crimen organizado en el mundo. Y nuestro país está en cuarto lugar de 193 países. Nuestro país está en cuarto lugar. En primer lugar hay la República Democrática del Congo. En segundo lugar, Myanmar. Colombia, No, Myanmar. Myanmar. En tercer lugar, Colombia. En tercero, Colombia, y en cuarto, México. El honroso cuarto lugar. Sí. Aparte con un puntaje de 7.8. Los puntajes van de 1 a 10. Y en trata de personas y tráfico de drogas está en primer lugar. Tiene 9 y pico de calificación. Entonces, miren, es terrible este dato. Nos pone en unas condiciones comparativas con el resto del mundo lamentables. Y en cuanto a la trata de personas, me parece que es un problema que no ha meritado por parte del gobierno actual ni siquiera una estrategia, un proyecto, una política pública para combatirlo. Les comentaba yo hace unos días que según este índice global que se hizo midiendo 5,000 indicadores, entrevistando a 350 expertos de todo el mundo, así se llegó a esto. Esa es una organización seria y bien, hacen un buen trabajo, digamos, un muy buen trabajo académico. Bueno, pues resulta que en México desde 2018, que terminó el sexenio de Peña, el gobierno de la famosa Cuarta Transformación ni siquiera se ha preocupado por el tema. Me preocupa por las niñas, por las mujeres, por los hombres, por la comunidad LGBT, por los indígenas que son utilizados, esclavizados, a los que se les vuelve servidumbre sexual también, o a los que se les trata de quitar órganos por la trata de personas, órganos del cuerpo. Entonces, léanlo, el artículo creo que no es porque yo lo haya escrito, sino porque los datos son de terror, de veras de terror, de la situación en la que se encuentra México en cuanto a la trata de personas. Y el artículo de Jaime tiene que ver con la deconstrucción de ciudadanía. A ver, Jaime, cuéntanos. Sí, parto de la base de que el populismo está destruyendo ciudadanía. O sea, cuando uno llega a los 18 años se dice que ya es ciudadano. No, yo cuando hablo de ciudadanos, hablo de personas que entienden sus derechos, que activamente defienden sus derechos, su libertad de hablar, su libertad de moverse, su libertad de participar, pero que también entienden sus obligaciones, respetar las señales de tránsito, respetar a los demás, pagar impuestos, etcétera. Un ciudadano es todo eso. Y creo que el populismo destruye el concepto de ciudadanía, destruye. ¿Por qué? Porque es muy cómodo cuando a uno le dice el gobernante, pues eres parte de un pueblo, y como eres parte del pueblo, bueno, pues no eres culpable de nada. La culpa la tienen siempre otros. Juego con esa idea, es un artículo pues que pues sí me surgió porque sí veo que pues no tiene pocas ventajas decir voy a ser un buen ciudadano, porque cuando uno ve a los demás dice pues no les pasa nada.
Sí, no les pasa nada. En fin, lean mi artículo si me hacen favor. Les voy a hacer un examen el próximo lunes. En fin, no les voy a hacer Oye, examen. Jaime y Stephanie, denme chance de que ahora yo me retire porque tengo un compromiso en una entrevista, pero Stephanie, te queremos, te vamos a extrañar, escríbenos, nos vas a hacer mucha falta y aquí te vamos a estar esperando. Ay, muchísimas gracias, Rapidines. Pues Bueno, bueno. leo rápidamente los comentarios. Bye. Teresita de Jesús Tere. sí, bye, Teresa. Teresita de Jesús nos dice, para seguirnos dando envidia, dice, hola mis queridos amigos, yo otra vez les pregunto, ¿alguno de ustedes vio la película de Le Mans con Steve McQueen? Sí, por supuesto. Pues nosotros vivimos a 20 minutos de Le Mans en la campiña francesa. Pues sí, nos sigue dando envidia. Ubi Faguaga dice, triste que nos estamos volviendo indiferentes al panorama de muerte en México, pandemia, feminicidios, periodistas asesinados y cárteles. ¿Es cierto, Ubi? Luis Silva, saludos desde Dallas, siempre los escucho, soy su fan, primera vez que estoy en vivo. Pues qué gusto nos da. Esencias dice, hola Rapidines, muy buenas tardes, un saludo desde Coyoacán, con acciones violentas realizadas un día antes de la toma de posesión de los nuevos presidentes municipales. Eso es un mensaje para decirles quién manda, ¿no? Claro. El crimen organizado dejó claro quién gobierna y seguirá gobernando Guerrero. Carolina Hernández, saludos a todos desde la hermana república de La Narvarte. Saludos, Carolina. Saludos. Alma L. Torres, amigos, rapidín, ustedes les deberían hacer un monumento solo por el hecho de ver las mañaneras. Es un sacrificio por todos nosotros. Un abrazo. Vamos buscándole un lugar donde nos pongan el monumento, ¿no? Leticia Ramírez, comprar velas para no quedarse sin electricidad. Eloisa Jacob, la mañanera más contradictoria que ha escuchado. Tere, ¿no te pareció? Fue terrible la mañanera. Álvaro Feria, muy buenas tardes, por favor, Tere, ¿le puedes cantar las mañanitas a Axel Emiliano que cumple 11 años el domingo? Eso lo haría muy feliz, muchas gracias. Ya se nos fue Tere, pero les prometo que les va a cantar las mañanitas a Axel Emiliano que cumple 11 años el domingo, el próximo lunes. 55, Ceci, cada día me siento como si estuviéramos en Cuba, los apagones, la pobreza, etc. Beto Gama, los que incendiaron la discoteca solo eran piromaníacos, están trastornados, por eso el peje los disculpa. Dora Gutiérrez, tiene razón, señora Vale, en Tepic vive mi mamá y todos los días saltan a alguna casa, pero solo de adultos mayores. Es de terror para las personas que viven en esa área. Fíjense que han agarrado esa costumbre, localizan las casas donde viven adultos mayores y las señalan para asaltarlas. Ya Oye, regresé. pero mira, ya regresó Tere Armada. Ya regresé. ¿Ya regresaste? Ya. Oye, cántale las mañanitas a A Axel Tania. Emiliano, No, que ya cumple 11 años. Y viene con Stitch, qué maravilla. Claro, claro, es un regalito que me hizo Esencias y aquí está. No, pues hoy es cumpleaños de Tania Rayón, que es una persona a la que yo quiero mucho, que es mi amiga, mi compañera, que me ayuda muchísimo y que, bueno, pues ya tenemos muchos años juntas, ella soportándome y yo a ella, no, yo a ella no. Y bueno, pues ahí va para Tania y ¿para quién, Jaime? Axel Emiliano. Ok, ahí les va. Cumple 11 años y sus papás lo van a torturar con tu canto. Perfecto, pero Stephanie, me vas a extrañar mis cánticos ahora que te vayas. Tere, los tengo grabados. Es mi ring cuando alguien me llama. ¡Qué horror! Eso es masoquismo, ¿eh? ¿Crees que yo iba a ir a sufrir? Por supuesto que no. Bueno, ahí les va. Hoy que cumples un año más de estar contento con tus papás, apaga las velas que tiene el pastel. Pu, 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 pu. ¿Qué tal, Oye, Bueno, Tere, Hermoso. ¿cuándo vas a sacar el disco? Ya estoy esperando nada más que me contrate Discos Orfeón. Mira, bueno. mira, si Lolita Ayala ya es actriz, yo digo que ya, te avientes para ser cantante. Híjole. ¿Cómo? Lolita es actriz, esa no Sí. me la sabía. Ya hizo ¿Ya su gustó? primera película. ¿De veras? Sí, sí. Mira,
No, pues sí, yo creo que la telenovela me espera. Bueno, Sí. Champions 63 dice... Se llame Los Fifís también lloran. También llora. Bueno, dice, el AMLOCO no cree que tenga nada que ver la delincuencia organizada en el incendio del Baby O. De seguro fue una persona común que se le ocurrió de repente y dijo, voy a incendiar este local. Sí, así nomás por ahí va Eloisa pasando. Yakov, era lo que perseguía a Tere, palabras de Cuauhtémoc, que todos estuvieran fregados para lograr desarrollo. Háganme el recabor, favor. Paola Guarneros, qué bonito color de su blusa. Perdón mi comentario tan vano, señora Tere. Gracias, gracias. Y Ay, luego bueno. aquí dice Superman. Dice, Bueno, Viquita Pure, 456 Casti. Si a este ya lo leímos. Junuen dice, Dora, todos los días desaparecen niños, jóvenes, adultos, de todo. Una tristeza ver a los padres buscando a sus hijos o los familiares. Hernández, por supuesto que no van a poder abastecer a todos y como suele hacer, nos van a dejar sin luz a las colonias pobres. María Anzú, 00 Pupi. Aquí en Jalisco, el municipio de Tlaquepaque le anularon la elección a petición de Morena por un video de un sacerdote opinando de política, pero no anularon las del país cuando AMLO opinaba a diario. Alejandra Amsel, pero es México, si los diputados de Morena, y han sido muchos que se han hecho visibles por la aportación de armas de alto calibre y explosivos, no pasa nada por ser de Morena. José Vázquez Aquino. Yo quiero una enciclopedia, dice, ¿me la puedes traer a Guadalajara, Jaime? Así nos saludamos. Pero es de puerta en puerta, José. Cuando llegue a Guadalajara, te llevaré una... Que le des va un a pie, código va a postal pie. para que empieces por ahí. No, ya empecé por aquí. Yo soy muy ordenado. Papelería y regalos, Andival dice, los científicos son culpables y el crimen organizado no hay que culparlos. Así AMLO. Pues sí. Así es la cosa. Lisa Pidal, buenas tardes. Piden extradición y se les olvida cómo se abstuvieron de votar en la ONU cuando lo solicitó Israel. Viviana Rivera, claro que defiende al crimen organizado. AMLO es el capo de capos, hasta metido hasta el cuello con... Dijo, ojalá y no, ¿eh? Yo espero de veras, ojalá y no, por el bien de todos. Sí. Roger Bobbitt, ¿se les disculpa a los bestias eso que decidieron quemarlo por ser discoteca fifí? Representar todo aquello contra lo que se supone que va este descerebrado. Mariela Aguinaga, ¿es cierto que Lopitos dijo que lo del Baby O lo hicieron para perjudicarlo? No lo puedo creer. No, no dijo eso. No. Dijo que había que esperarse, pero que no había que culpar al crimen organizado. No dice qué. A pesar de que ya conocía los videos, o sea, tuvo que conocerlos. Bueno, no tengo más, entonces nomás me despido de Tere, que ahora sí se va, porque ya nos vamos todos, y ya te vamos a extrañar, otra vez te lo digo, Stephanie. Ay, Stephanie. Gracias. Te queremos, amiga. Yo también. No, pásala muy bien y cuídate. Nos cuídate cambias mucho. por un camello, por un pinche camello, nos cambias. Cuídate Y mucho. unas pirámides. Bueno, es Les mando así. muchos besos. Nos vemos. Ay. Oigan, una cosa, mañana en el Rincón de la Orfandad vamos a hablar de películas de desastre, películas basadas en la cuarta transformación. No es cierto. Ay, Tere, pero eso ya es de terror, espérate, todavía no es Halloween. Es cierto, es de terror. No, vamos a hablar de Chernóbil, de Volcano, vamos a hablar de, de Aeropuerto, vamos a hablar de Lo Imposible, puras Vamos a hablar de terremotos, de tornados, de explosiones nucleares, de volcanes, ¿sí? En fin, de todo eso vamos a hablar en el Rincón de la Orfandad. Ojalá y lo vean. Bien. Mi querida Stephanie, besos. Nos puedes ver cuando andes por allá en las noches árabes. Les voy a mandar saludos. Bueno, Rafitines, ya es fin de semana, pórtense mal. Claro, claro. Hoy toca. Bueno, No sé bye. qué toca ya, pero toca. Está bien. Ya, Bye. Tere. Bye. Stephanie está riendo tanto que quién sabe qué querrá decirnos. ¿Qué pasó? Bye. Bye.